Hola, hoy vamos a hablar del dilema de JCP o serverlet. Si te dicen que ambos hacen lo mismo, te están mintiendo. Hoy vamos a resolver ese problema más grande entre los juniors de Java Web. ¿Cuándo usar uno y por qué nadie a veces te lo puede explicar? Primero, te pido que te suscribas a mi canal, que eso me ayuda y me motiva a hacer más videos sobre estos temas. Empecemos. Un serverlet es una clase en Java que vive en el servidor. Un JCP es básicamente un serverlet, pero que se ha convertido en HTML. La diferencia fundamental no es técnica, es de filosofía de diseño. Un serverlet es como un controlador, un JSP es una vista. Si mezclas ambos, o sea, en el mismo archivo, estás cometiendo uno de los errores más comunes de desarrollo web, que es poner todo en un solo archivo. Aquí podemos ver, esto viene siendo mi serverlet, este archivo Java que yo puse acá, míralo acá, perdón, este que está aquí abajo. Y este viene siendo mi archivo JSP, que es el serverlet visual. Visual backend. Ahí lo tenemos los dos, ¿verdad? La solución profesional es separar las responsabilidades. El serverlet se encarga de recibir la petición y llamar la lógica de negocio y decidir qué vistas vas a mostrar. El JSP solo se encarga de mostrar los datos. Mira este ejemplo que tengo acá para que puedas ver a lo que me refiero. Esta parte, esto es un serverlet. Es un código Java con código Java. Prácticamente tiene esto, que eso lo vamos a explicar en otro video más adelante, así que no te vayas. Tiene este código es el que se encarga de la lógica del backend en Java, y tenemos el JSP de Java de frontend, que simplemente se encarga de la parte inicial. Esto es lo que realmente separa a los juniors de los arquitectos. Los juniors escriben código que funciona. Los arquitectos escriben código que escala. Si estás empezando, usa serverlet para la lógica y JSP para la vista. Debes de recordar que la vista debe ser lo más estéril posible, o sea, que no tiene que tener tanto código de Java. No pongas lógica de Java en tu JSP así de forma masiva. Si sigues este consejo, tu código va a ser más limpio, más profesional y listo para el mundo real. Una recomendación si estás empezando en esto del mundo web, o por lo menos en Java, y si estás usando Eclipse o principalmente, si tú tienes la versión de escritorio de Eclipse nada más, recuerda que la que tienes que abrir es la de la Enterprise. Pudieras borrar la otra, o cuando vayas a abrirla, tener en cuenta la que estás abriendo. ¿Sabe? Que te salga, porque fíjense que aquí sale la Enterprise y aquí la otra, en mi caso. Entonces, es esta la segunda que hay que abrir, no esta. Porque si abres esta, te va a salir igual todo lo que tienes aquí, pero con error y no te va a funcionar. Sin embargo, con esta te va a funcionar de una vez. Es importante tener eso pendiente para que no cometas ese error. Voy a ejecutar esto para que veas mi lógica de negocio que tengo en este video y así puedas entender. Le voy a dar aquí. Me dice que si quiero resetear el servidor porque ya lo tengo arriba. Y aquí tengo mi parte. Fíjate aquí que dice bienvenido. Si yo pongo lo que sea y lo envío, mira cómo aparece. Todo eso se ejecuta a través del backend. El frontend solamente muestra el formulario y esto. Hacer esto te lo voy a enseñar en el próximo video que te voy a dejar aquí arriba, ahí arriba, chequealo. Así que míralo y para que entiendas todo de fondo cómo funciona el backend y la lógica y todo lo que se hizo acá, ya que entendiste esta parte. Nos vemos y te espero en este próximo video. No olvides suscribirte y darle like. Comparte. Muchas gracias.